Hablemos de basa previa y en alguna ocasión algunos autores consideran que la ruptura prematura de membranas es la causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Lo cierto es que es la base causa la patología es una mitad del embarazo. Basa previa es la inserción velamentosa, estoy mostrando con el puntero láser, inserción velamentosa anormal patológica de los vasos sanguíneos umbilicales por delante de la presentación fetal, delante del polo fetal, tomando en cuenta que el cordón umbilical, que tiene una vena en las arterias, está recubierto por la gelatina de Wharton, pero estas porciones de los vasos sanguíneos umbilicales, como verán ustedes en la imagen, no están recubiertos por la gelatina de Wharton. Por lo tanto, cuando por diversos factores las membranas se rompen y casualmente se rompe la porción donde está atravesando un vaso sanguíneo aberrante, se desgarrará el vaso sanguíneo y empezará a sangrar. De ahí se relaciona con ruptura de membranas. Entonces, inserción velamentosa anormal patológica de los vasos sanguíneos umbilicales por delante de la presentación. Siendo así, importante en principio ver diferentes tipos de basa previa. Veamos cómo los vasos sanguíneos están en las membranas que encontramos normales avasculares. Un tipo de basa previa donde existiendo una placenta accesoria, entre la placenta principal y la accesoria hay vasos sanguíneos, membranas ovulares, y ciertos vasos se encontraron por delante de la presentación, vasos sanguíneos quedarían desgarrados al romperse las membranas y se iniciaría el sangrado. Si hay alguna duda, pues nomás preguntan. ¿Está acá? Sí, doctor. Este es el cordón umbilical con la arteria y esta porción, los vasos sanguíneos umbilicales no están recubiertos y cuando se desgarra, se rompen las membranas, estos vasos sanguíneos empiezan a sangrar. Es una hemorragia genital debido a que se desgarran los vasos sanguíneos umbilicales aberrantes. Muchas cosas también en muchas ocasiones cuando se está dilatando el cuello uterino o por ruptura de membranas. Vean, acá está una basa previa, vasos sanguíneos umbilicales. Pocas veces se registra, ocurre más o menos en un caso cada 2.500 o 3.000 nacimientos, con un promedio de mortalidad muy alta, la mortalidad de un 95%, si no se diagnostica de manera oportuna y adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué puede fallecer el feto? Porque sencillamente la sangre que debía ir al feto está siendo expulsada por estos vasos sanguíneos umbilicales desgarrados. El pronóstico, cuando se diagnostica de manera adecuada antes del parto, el pronóstico de supervivencia es muy bueno. El promedio de mortalidad fetal es muy bajo cuando se realiza cesárea después de que el feto tenga condiciones de madurez, ya sea por un embarazo a término o porque se haya inducido la maduración del feto con el uso de corticoides tipo betametasona o dexametasona. Señales de advertencia en basa previa. Basa previa podría presentarse si existe alguna o ninguna de las siguientes condiciones. Placenta de inserción baja, que puede ser la causa de abortos previos seguidos por legrado uterino instrumental o por cirugía uterina, tipo cesárea, por ejemplo, que van a determinar un tejido cicatrizal fibroso en la pared uterina.
Placenta bilobulada, hemos mostrado una placenta central con una placenta accesoria, esa es una bilobulada, o de lóbulo subsensoriado. Embarazos resultados de fertilización in vitro o embarazos múltiples, como causa también placenta previa. Es importante tener en cuenta que el sangrado por basa previa es indoloro al igual que en placenta previa. Entonces, ¿cómo diferencio placenta previa de basa previa? Es que para que la basa previa presente sangrado, necesariamente tiene que haber ruptura de membranas. Cuando las membranas no se rompen, la basa previa no se desgarra, no sangra. Fenómeno diferente en placenta previa. Además, ustedes saben muy bien que siempre tenemos el respaldo de ecografía en paciente embarazada. Se ve señalado que el embarazo por sí solo es indicación para solicitar ecografía. Entonces, toda paciente gestante embarazada que acude a control prenatal, es obvio pensar que tiene ecografía del embarazo donde se haya diagnosticado placenta previa. Y entonces, si la placenta se encuentra en el segmento inferior, se tratará de placenta previa, en tanto que si la placenta se encuentra en el fondo uterino, cara posterior del útero, y la paciente presenta sangrado genital rojo rutilante, rojo vivo, indoloro, sangrado silencioso, precedido este sangrado de ruptura de membranas, probablemente se trate de basa previa. ¿Una pregunta de basa previa, algo que no esté claro? No, doctor. Muy bien, continuamos. Es importante tomar en cuenta Doctor, que, perdón. adelante, En caso de basa previa, sí o sí es cesárea, ¿no ve? sí, porque hay que tomar en cuenta que la sangre que proviene de esos vasos sanguíneos desgarrados, en cuestión de poco tiempo pueden provocar óbito fetal. Entonces, además hay que tomar en cuenta que una paciente con basa previa, que imagínense que está con ruptura de membranas y no está en trabajo de parto, no voy a inducir. Porque, ¿qué es ruptura prematura de membranas? Se denomina así a la ruptura de las membranas antes del inicio del trabajo de parto, por lo que en basa previa la conducta es cesárea. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, hablemos de seno marginal. Este es el cordón umbilical que tiene una vena y dos arterias. Estos vasos sanguíneos se extienden por toda la placenta y terminan estos vasos sanguíneos umbilicales en un rodete sanguíneo en el borde de la placenta. A este rodete sanguíneo, donde confluyen y terminan los vasos sanguíneos umbilicales, se denomina seno marginal. Entonces, el desprendimiento, el desgarro del borde placentario donde se encuentra el seno marginal se denomina ruptura de seno marginal. Entonces, ¿por qué ocurre este sangrado? Porque sencillamente el borde de la placenta se desprendió y eso va a significar sangrado. Usualmente este sangrado es autolimitado y el embarazo prosigue llegando inclusive a término sin mayor consecuencia. Un sangrado prolongado, habrá que tomar en cuenta si esto sucede, que tiene relación con parto o pretérmino, porque no vamos a solo observar de manera pasiva que la paciente vaya sangrando por un seno marginal y no actuar. Si bien es cierto que hay riesgo de prematuridad, habrá que evaluar la posibilidad de interrumpir el embarazo y si el recién nacido neonato requiere incubadora, ingresa en incubadora, pues que este tipo de pacientes deben ser atendidas en un servicio de salud que cuente con quirófano y además que cuente con unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Diagnóstico de exclusión en el periodo anteparto
y se establece muchas veces de manera retrospectiva cuando ya ocurrió el parto y luego de que el feto fue expulsado, luego de que la placenta fue expulsada, encontramos en el borde placentario un hematoma antigua y uno dice, ¿recuerdas que esta paciente hace 3 semanas presentó sangrado genital escaso y que se autolimitó el sangrado genital? Mira, se trata de una ruptura del seno marginal. Fue el seno marginal, el borde placentario que se desprendió, del cual obviamente se originó el sangrado genital. Tipo de placenta, tenemos ahí, esto ya hemos transferido al otro lado, entonces hemos mostrado el tipo de placenta que estaban de diapositiva de placenta de base previa, Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? De momento no, doctor. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Muy bien. Hablemos de alto riesgo obstétrico, también denominado embarazo de alto riesgo. Primero, definamos qué es riesgo de manera general. Es la probabilidad que tiene un individuo o grupo de individuos de sufrir un daño. Eso es riesgo de manera general. Factor de riesgo, toda característica cuya sola presencia incrementa la probabilidad de sufrir un daño. Un factor de riesgo para el embarazo, la hipertensión arterial crónica, la diabetes, patologías infecciosas, patologías autoinmunes. Entonces, esos son factores de riesgo para un embarazo, lo que hace que se catalogue como embarazo de alto riesgo. ¿Y qué es daño? Es el resultado de la suma de factores de riesgo que llevarán al deterioro del estado de salud o a la muerte, en función de la cual se mide un riesgo. Hay riesgos y riesgos. Entendiendo como daño una enfermedad, una incapacidad o muerte. Entonces, primero definamos qué es embarazo de bajo riesgo, Es el embarazo en que existen factores de riesgo solos o asociados, que pueden ser significativos para la aparición de un daño. Pero cuando se presentan estos, no producen alteraciones en estado materno, tampoco afectan al feto o al recién nacido. Ese es un embarazo de bajo riesgo. Y alto riesgo obstétrico o embarazo de alto riesgo es aquel que se presenta cuando existen factores de riesgo cuya presencia puede significar un mayor compromiso en el embarazo parto puerperio, afectando directamente a la madre, al feto
y al neonato recién nacido, confiriendo una mayor probabilidad de tener un daño. Ahí va la diferencia entre alto y bajo riesgo obstétrico. Hablemos de embarazo de alto riesgo. En el afán de darle un enfoque y una metodología al riesgo, es que esta metodología será una herramienta que nos permita o que nos sirva para orientar los problemas de salud en esta paciente gestante y de esta forma adecuar soluciones diferentes a quienes tienen más o menos problemas o factores de riesgo. El fundamento para esta propuesta. No todos los problemas de salud tienen igual importancia. No toda población tiene los mismos problemas. No todos los individuos tienen el mismo riesgo de sufrir un daño. ¿Y qué es lo que pretendemos? ¿Qué se logra impactar? Obviamente, al controlar preferentemente los problemas más importantes en los subgrupos más afectados, concentrando esfuerzos en individuos de alto riesgo. Entonces, se logra impactar cuando hemos actuado y hemos logrado que este riesgo afecte de manera severa a esta persona. Enfoque de riesgo en la atención materno-infantil. Primero es importante tomar en cuenta la atención del riesgo reproductivo. Importante la prevención del embarazo de alto riesgo, atención del embarazo de alto riesgo y reducción de la mortalidad materna y perinatal. Es importante que la población vaya cambiando su conducta en cuanto significa a la planificación familiar. Si bien la planificación familiar es la libertad que tiene la pareja de decidir cuántos hijos desea tener, a partir de cuándo desea tenerlos y cada qué tiempo desea tenerlos, pero también la planificación familiar tiene como objetivo buscar embarazos saludables. Y eso pasa porque una mujer que desea un embarazo, que tiene una comorbilidad, tiene una patología de base, es hipertensa, es diabética, tiene una patología autoinmune tipo de lupus eritematoso sistémico, es una paciente que tiene una patología tiroidea, hipotiroidismo, todo aquello. Debe un año antes de lograr embarazo acudir a consulta preconcepcional, pregestacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lograr que por lo menos 6 meses antes del embarazo, el cuadro clínico que padece la persona esté estabilizado, esté controlado. No es que una persona, por ejemplo, con VIH no puede embarazarse, puede hacerlo, pero sería bueno que lo haga estando su carga viral indetectable. Entonces, eso es lo que tiene que ir cambiando en la población. Y cuando una persona no tiene una comorbilidad, no tiene patología de base y desea un embarazo, por lo menos 6 meses antes de lograr el embarazo, debería acudir la persona a una consulta preconcepcional para detectar patologías infecciosas, toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, diferentes patologías infecciosas. Por ahí también padece sífilis, tal vez tiene gonorrea. Tratar y de esta forma lograr en las mejores condiciones posibles un embarazo. A partir de asumir esa conducta, es que seguramente los embarazos serán, entre comillas, saludables, y de esta forma también vamos a disminuir el riesgo de complicaciones en el embarazo, porque estamos trabajando en la prevención del embarazo de alto riesgo. Cada embarazo
es diferente, allí sea una misma mujer. Imagínense una dama que en el mes de marzo del pasado año 2021 se sometió a una cesárea y que hoy, febrero de 2022, ya nuevamente está embarazada. La paciente tiene un periodo intergenésico corto, menor de 2 años. ¿Qué es el periodo intergenésico corto? Primero, ¿qué es periodo intergenésico? Es el tiempo que transcurre desde que concluye un embarazo hasta que se inicia el siguiente embarazo. Lo recomendable es que mínimo sean 2 años. Imagínense esta paciente que hace 13 meses se sometió a una cesárea, no está embarazada. Nomás ya su embarazo de principio es de alto riesgo. Entonces es importante trabajar en el enfoque no solo de la atención del alto riesgo obstétrico, sino también de la prevención. Y cuando ya la paciente aparezca el control prenatal con factores de riesgo, solo nos queda atender este embarazo de alto riesgo en el control prenatal. Pero si actuamos de manera coherente, de manera correcta, y la paciente acude de manera responsable y también consciente, es posible lograr la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad fetal, además de neonatal. ¿Una pregunta sobre esta parte? No, doctor. De momento no, doctor. Muy bien, continuamos. Entonces, alto riesgo obstétrico, riesgo reproductivo. Es la probabilidad o grado de peligro que tienen tanto la mujer en edad fértil como el feto de, lamentablemente, sufrir lesiones. Factores de riesgo. Factores preconcepcionales, factores presentes antes del embarazo, factores presentes durante el embarazo, factores presentes durante el trabajo de parto y factores presentes en el puerperio o postparto. Y también, obviamente, el neonato sufrirá las consecuencias de este embarazo de alto riesgo o alto riesgo obstétrico. ¿Por qué? Porque el neonato, obviamente, si presenta alguna patología, en muchos casos y habitualmente se atribuye a una patología relacionada al embarazo o al trabajo de parto. Todos aquellos que aparecen antes del inicio del embarazo son factores de riesgo preconcepcionales, pregestacionales, asociados a factores de riesgo reproductivo, edades extremas de la vida reproductiva. Si bien es cierto que un adolescente de 15 años puede embarazarse y está apta biológicamente, es obvio pensar que emocionalmente no está. Entonces, también no solamente hay que enfocarnos al ámbito biológico, también al ámbito psicológico, social. Y una paciente que de repente, cursando 40 años de edad, se embaraza, probablemente también a esa edad ya existe comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes, otro tipo de patologías que obviamente van a incrementar el riesgo en el embarazo. Embarazo adolescente hasta los 19 años, periodo óptimo o de menor riesgo de 20 a 30 años. Algunos autores señalan que la edad ideal para un embarazo está entre 20 a 35 años, para un primer embarazo. Y otros autores señalan que la edad ideal está entre 25 a 35 años. En lo personal, yo manejo 25 a 35 años porque considero que a los 25 años, mínimamente, al margen de nuestra profesión, muchas damas ya lograron profesionalizarse. Pero al dar la opción hasta los 35 años, también permitimos que una dama que tiene formación académica, superación académica, ya a los 35 años, de 30 a 35 años de edad, también ya está culminando su formación académica.
Embarazo tardío entre 30 y 35 años de edad, cuando se trata de un primer embarazo. Es nomás cierto, y esto es una realidad, que por ejemplo las damas que en este momento están en el aula, están en una clase, en el afán de superarse académicamente, van postergando la maternidad. Pero el postergar la maternidad tiene que también garantizar el mantener intacta la fertilidad. Y eso pasa por controles anuales ginecológicos en la detección de patologías, también de prevención, de patologías neoplásicas como cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, de vulva, de vagina. Y también, obviamente, si ya corresponde una citología cervical, lo que comúnmente conocemos como Papa Nicolau, por ejemplo, o también, obviamente, exámenes como una ecografía, si corresponde vía transvaginal o vía transabdominal, de acuerdo a las circunstancias, para detectar lesiones quísticas en los ovarios, tomando en cuenta que los quistes de ovario que tienen menos de 5 centímetros de tamaño responden a tratamiento hormonal. Cuando un quiste de ovario tiene más de 5 centímetros de tamaño, ya es quirúrgico, porque se puede romper, se puede torsionar, se puede infectar. Entonces es importante trabajar en ese ámbito y es fundamental el hecho de también un autoexamen de mamas, una ecografía mamaria si corresponde, si hay factores de riesgo en la familia, además de ecografía mamaria, si hay factores de riesgo de cáncer de mama en la familia, a los 30 años, además de ecografía mamaria, una mamografía. Si no hay factores de riesgo para cáncer de mama, a partir de 35 años, una mamografía, tomando en cuenta que la ecografía detecta lesiones quísticas, en tanto que la mamografía detecta lesiones sólidas, y ambas se complementan. Y nunca perder de vista también lo que es el autoexamen de mamas. Aquella paciente que hasta los 35 años no se haya embarazado, cuando ya superada esta edad se embaraza, catalogan como una primigesta muy añosa. Edades extremas de la vida reproductiva. No a temprana edad, tampoco de manera muy tardía. Esta es la edad de la paciente. Y está acá su mensaje. Sigamos con factores de riesgo preconcepcional. Menores de 20 años. En muchos casos, la preeclampsia se presenta en pacientes primigestas por exposición primaria al tropoblasto. Esto hace que haya mayor tendencia a prematurez y eso se traduce en bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque además en una paciente hipertensa, tipo preeclampsia, hay un vasoespasmo persistente que va a determinar que el flujo sanguíneo uteroplacentario y fetoplacentario quede reducido, y eso se puede traducir con bajo peso al nacer o con restricción de crecimiento intrauterino. Paciente de 34 años, riesgo de hipertensión en el embarazo, distocias en trabajo de parto, hipotonía uterina, que no se contraiga el útero, que quede flácido y eso causa hemorragia postparto, y las hemorragias de diferente índole, la T de tono, T de tejido, T de trauma, T de trombina. Extremos de paridad. La nuliparidad, la nuligestación, el hecho de que una mujer nunca se embarace o que sea su primer embarazo puede significar riesgo mucho más cuando la edad está más cerca de 35 años de edad. Y para aquellas damas que no desean embarazo, porque es su pleno derecho, las damas dicen, no, yo nunca me voy a embarazar, nomás comentarles que la nuliparidad, la nuligestación, el hecho de que la mujer nunca se embarace, es un factor de riesgo para diferentes tipos de patologías cancerígenas, porque hay una frase muy cruel, además de criolla, que dice, organismo que no cría hijos, cría tumores.
La multigravidez, múltiples embarazos. Esto va a provocar trabajo de parto prolongado por distosia de la dinámica uterina, puede provocar ruptura uterina porque es más delgada la pared uterina, y también atonía uterina porque ese músculo, haber adelgazado con tantos embarazos, en la paciente que tuvo varios embarazos, eso es una multigravidez, el útero tiene un mayor tamaño. El tamaño del útero es a expensas del grosor. Si bien es más grande el útero, pero es más adelgazado y tiene menor masa miometral, menor masa muscular uterina. En la primera gravidez, sí, importante también considerar la hiperemesis gravídica, náuseas, vómitos incoercibles frecuentes que interfieren con la nutrición, con la hidratación de la paciente, tendencia también a que recién nacido sea prematuro o que tenga bajo peso al nacer. Y todo esto tiene esta relación con el periodo genésico corto. Cuando el espaciamiento entre embarazo y embarazo es menor a 2 años. Extremo de peso. Obesidad es un factor de riesgo y también la desnutrición. La obesidad tiene relación con síndrome hipertensivo gestacional, hipertensión al embarazo, con trastornos de contracción uterina, porque obviamente al haber tanto pánico adiposo, también la musculatura uterina queda afectada, trabajo de parto prolongado por distocias y también tomando en cuenta la desnutrición, el otro extremo. Y también predispone a la prematurez, a un parto pretérmino, el recién nacido tenga bajo peso al nacer, abortos espontáneos y también problemas de estatura. Talla menor a 1.5 metros, 150 centímetros, factor de 10. Sospecha de desproporción cefalopélvica, una desproporción de causa materna, por ejemplo, cuando es una pelvis no ginecoide, pero también esa desproporción puede ser de causa fetal por un feto macrosómico o la mixta. En la desproporción cefalopélvica mixta, además de que la pelvis no es ginecoide, también el feto puede ser macrosómico y esto hace que exista desproporción cefalopélvica. Malos antecedentes obstétricos y malos antecedentes genéticos. Que el tamaño de la cabeza del producto sea de mayor dimensión, la circunferencia craneana grande, toman en cuenta que la distancia entre ambos parietales de diámetro biparietal, como un factor pronóstico, el diámetro biparietal del feto, para que haya opción de parto por vía vaginal, como máximo deberá ser de 95 milímetros, 9.5 centímetros. Y eso es posible a través de una ecografía en la semana 38. Imagínense que en la semana 38 el diámetro biparietal sea de 98 milímetros. Está ya más de 95 milímetros, más de 9.5 centímetros. Entonces es un feto macrosómico y hay que saber actuar de manera coherente y correcta. Puede ser también causa de óbito fetal, estos factores de riesgo, tiene hipertensión del embarazo y finalmente la conducta será cesárea, evitando la cesárea innecesaria. Sigamos con factores de riesgo preconcepcionales. Patologías autoinmunes como diabetes, patología hipertensiva, hipertensión arterial, crónica, gestacional, preeclampsia, eclampsia, preeclampsia, sobreañadida a hipertensión arterial crónica, nefropatías, tuberculosis, cardiopatías, lupus eritematoso sistémico, patología tiroidea. Como verán, hay múltiples factores preconcepcionales que obviamente se van descartando en una paciente que está embarazada. Veamos
aquellos factores de riesgo preconcepcionales asociados a factores socioeconómicos. Baja condición socioeconómica, tiene bajos ingresos al paciente, en el ámbito de la pobreza, extrema pobreza y desempleo. La presente pandemia, la presente coyuntura sanitaria ha desnudado muchos detalles que es importante tomar en cuenta, entre ellos el ámbito económico. Deficiencia en la vivienda, que vivan hacinadas estas personas, deficiente educación, deficiente nivel de escolaridad, madres analfabetas, deficientes condiciones de vida, servicios básicos, agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, o son deficientes o en muchos casos no existen. Discriminación de la mujer, y eso es importante también tomar en cuenta, por una cuestión cultural, en muchas zonas dispersas de nuestro país y de Latinoamérica, la discriminación de la mujer está presente. Es una cadena que se debe ser superada. Y eso pasa porque primero la mujer debe lograr independencia económica. Yo creo que las damas del lado lo están haciendo, se están superando académicamente para lograr un estatus en la sociedad y para desempeñar funciones en el ámbito que le corresponda. Entonces, si una mujer es autónoma en el ámbito económico, va a estar empoderada. Pero si la dama va a tener que extender la mano por unas monedas del esposo, nunca va a funcionar, nada va a cambiar. Y hay también, ustedes saben muy bien, muchos casos parejas, varones, que no aceptan que su esposo, que su esposa trabaje. Creo que las mujeres, también los varones, debemos evitar personas tóxicas en nuestra vida. Debemos también analizar si ese es el plan en el futuro de forjar un hogar, saber con quién lo vamos a hacer. Porque solo con actitud de sinergismo, de apoyo mutuo, se puede avanzar en la vida como pareja. De manera individual es mucho más complicado. La discriminación de la mujer en muchos casos se debe a que la mujer es más machista que el hombre, así de claro. ¿Por qué? Porque la mujer se deja someter. Eso tampoco significa el ámbito del feminismo, ni feminismo ni machismo. Es un punto intermedio que hay que ir trabajando. Cuando se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿por qué detrás de un gran hombre este individuo es árabe o qué? Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Y por qué no a la inversa? ¿Por qué no al lado de una gran mujer hay un gran hombre? Obvio, ¿no? Entonces, esto es fundamental tomar en cuenta. Violencia intrafamiliar que muchas veces nosotros diagnosticamos en la consulta sin que la paciente manifieste. Una paciente que acude a control prenatal, por ejemplo, o está en busca de un embarazo, resulta que inicialmente viene con una tricomoniasis, que es infección de transmisión sexual, y en otra ocasión viene con gonorrea. Me dice, señora, ¿qué ocurre con usted? Hace un tiempo vino con tricomoniasis, infección de transmisión sexual, y ahora con gonorrea. Creo que es mi esposo, doctor. ¿Por qué no toma una decisión? Porque yo nunca he trabajado, doctor. Y él siempre ha trabajado, yo he cuidado mi hogar, y a esas alturas no voy a lograr trabajar, entonces nomás todo se queda ahí. Siempre digo, la tricomoniasis, como infección de transmisión sexual, al igual que la gonorrea u otras ITS, probablemente no son graves en el sentido de que tienen tratamiento. La gravedad radica que así como se infectan con necesidad de gonorrea o se pone más pálido por para sífilis, todo aquello, de forma tan sencilla, se puede infectar con VIH que causa el SIDA y ahí no hay opción de recuperación total. Madres solas, solteras, porque es importante que la mujer planifique su descendencia. La mujer debe estar segura con quién sí
y con quién no. La dama dirá, bueno, no quiero pareja, pero sí quiero quedar embarazada. Con donante, con una pareja estable de momento, ¿con quién? Bueno, decide con donante, nunca conocerá al donante y asume sola esta mujer su embarazo. Está demostrado que la hipermesis gravídica se acentúa mucho más en embarazos no planificados y en madres solteras. Que la depresión postparto, la psicosis postparto, esquizofrenia postparto, son más frecuentes en este tipo de pacientes que están con una total incertidumbre, un futuro incierto, muy complicado. ¿Por qué? Porque están asumiendo solas el embarazo. Y además, tomar en cuenta un detalle importante, y es el hecho de que este embarazo, si bien fue planificado, y hay la posibilidad de acompañamiento que la pareja acompaña. Entonces, es importante orientar a la población sobre estos detalles, factores de riesgo, en este caso socioeconómico, que podrían incidir de manera negativa en esta paciente. Entonces, factores de riesgo en el embarazo son factores que aparecen recién cuando el embarazo está en curso, ausencia o deficiente control prenatal. El control prenatal es un conjunto de procedimientos sistemáticos, periódicos y repetitivos que se realizan en una mujer embarazada para prevenir, diagnosticar y tratar posibles complicaciones en la paciente gestante, de esta forma disminuir el riesgo de mortalidad materna, fetal y neonatal. Entonces, es importante tomar en cuenta el control prenatal en su real dimensión. Anemia, el equivalente más frecuente de tipo ferropénica, puede ser la causa de restricción de crecimiento intrauterino, puede ser la causa de bajo peso al nacer, del neonato, y causa de infecciones. El alcoholismo, el tabaquismo, las drogas, considero yo, no creo estar equivocado. Yo creo que ninguna mujer en su sano juicio va a consumir bebidas alcohólicas en el embarazo y que tampoco va a estar fumando durante el embarazo. Porque estas circunstancias, alcoholismo, tabaquismo y drogas, podrían ser, entre otros factores, la causa del desprendimiento prematuro de placenta normoincerta, de bajo peso al nacer del neonato y además el síndrome de alcohol fetal por la ingesta de manera exagerada o reiterada de bebidas alcohólicas por parte del gestante. ¿Y aquí qué relación tiene el síndrome de alcohol fetal? La relación es el déficit intelectual del recién nacido. La circunferencia craneana es menor, es pequeña. Dismorfismo craneofacial, no existe una simetría, y claro, nomás uno asume que debemos aceptarnos como somos. Entonces, también es importante tener en cuenta el síndrome hipertensivo gestacional que hemos mencionado, ruptura prematura de membranas con factores de riesgo en el embarazo, hemorragias de diferente índole, hemos ido mencionando las hemorragias en la segunda mitad del embarazo, infecciones de toda índole. Una infección obviamente va a incidir también en el ámbito de la gestación. O la isoinmunización del factor RH, madre RH negativo, padre RH positivo, se debe administrar la vacuna antidérmica en semana 28 de gestación, tomando en cuenta y estando claros en cuanto a que puede provocar hemólisis y eritroblastosis fetal esta inmunización o incompatibilidad del factor RH. Y la ganancia de peso, ya sea excesivo o suficiente, que debe ser controlada. Es importante tomar en cuenta los factores de riesgo y un trabajo de parto, como que tengamos que inducir el trabajo de parto. ¿Qué es inducción? Es estimular de manera artificial la contracción uterina
cuando ésta no se ha iniciado de manera espontánea, aún con membranas rotas. Entonces, tenemos el índice de Bishop, que nos sirve para poder determinar la maduración del cuello uterino, ¿sí? Y están ahí los diferentes parámetros. Dilatación del cuello uterino, borramiento del cuello, consistencia del cuello uterino, posición del cuello uterino. 4, enfocados hacia la madre, y el quinto, que tiene relación con el neonato, altura de la parte de la presentación. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que tiene que ver con el plano en el que se encuentra el feto. Hablamos el día martes de lo que es los planos de Hodge, los planos de Deli, que están repasando para tomar en cuenta lo siguiente. Debo realizar la inducción del trabajo de parto. Debo estar seguro si este cuello está maduro como para iniciar la inducción. Y si sumando los parámetros de Bishop me da un puntaje de 7, es muy probable que sí me autoricen que se pueda inducir. Pero cuando el puntaje es menor de 5, por ejemplo, en índice de Bishop, obviamente depende mejor cesárea. Dilatación del cuello uterino. La mayor dilatación, mayor puntaje. 0, 1 a 2 centímetros, 1 punto, 3 a 4 centímetros, 2 puntos, 3.5 a 6. Borramiento de cuello uterino que se mide en porcentajes. Esto es importante tomar en cuenta, un borramiento de 0 a 30%, 0 puntos, de 40 a 50%, 1 punto, cuando llega a 80%, por ejemplo, ya es 3 puntos. Altura de la presentación del feto. Ven en qué plano de Hodge, en qué plano de Deli se encuentra el feto. A mayor descenso del polo fetal, mayor puntaje. Consistencia del cuello. Cuanto más reblandecido esté el cuello, mayor puntaje. Dicho de otra forma, cuanto menos consistencia tenga el cuello, mayor puntaje. La posición del cuello uterino, un cuello inmaduro con puntaje de 0, es posterior. Un puntaje maduro que es en la parte anterior, es puntaje de 2 y se va sumando. También es importante tener en cuenta los desgarros del canal del parto, desde desgarro del cuello uterino, de vagina, de vulva, de perine. Están los 4 grados, donde en el grado 1, primer grado, solo afectan a los tejidos superficiales del cuerpo perineal, lesionando la horquilla vulvar, la piel perineal y la mucosa vaginal sin compromiso de la fascia ni del músculo subyacente. En el grado 2, ya, se incluye todo el cuerpo perineal sin alcanzar el esfínter anal. Además de las estructuras anteriores, incluyen los músculos perineales y la fascia. No compromete el esfínter anal. Grado 3, de tercer grado, abarcan la piel, mucosa vaginal, el cuerpo perineal y hasta la musculatura del esfínter anal. Y el desgarro 4 se extiende la lesión de la mucosa anorrectal y exponen la luz del recto. Entonces es importante, además de intentar prevenir un desgarro del periné, también es importante realizar un manejo adecuado del mismo. Entonces, todo esto tiene relación con una inadecuada atención del parto, hemorragias de diferente causa, desgarro del canal del parto, y esto en muchos casos tiene relación con parto inducido, cuando el paciente se somete a inducción. Partos instrumentales, uso de instrumentos. Acá tenemos lo que es el forceps, cada vez utilizado menos, porque puede provocar este tipo de lesiones en el neonato. ¿Sí? Este es ya un hematoma que va a demorar en reabsorberse, o también que el forceps, cuando se va aplicando de esta forma, provocó lesión a nivel de la región anterior al pabellón auricular. Y este es un vacuum extractor, una ventosa que se va
adherir al cuello cabelludo. Se va a simular los tiempos, las rotaciones, para extraer de manera adecuada al feto. Forceps lleva con ventosa. Macrosomía fetal. Cuando el feto pesa 4.000 gramos o más, también es importante tomar en cuenta otro tipo de factores de riesgo en el trabajo de parto, sufrimiento fetal, que se diagnostica por fetocardia, prolapso de cordón umbilical, procúbito de cordón umbilical. Cuando el cordón umbilical se encuentra por delante de la presentación, membranas íntegras. Prosidencia de cordón umbilical. Cuando el cordón umbilical se encuentra delante de la presentación, con membranas rotas. ¿Sí? Y prolapso de cordón umbilical, cuando prácticamente el cordón se exterioriza más allá de la vulva antes de la expulsión del feto. Distosia de la contracción del útero, también, relación con los ciertos riesgos, fibrosis cardiorrespiratoria y placenta previa, entre otros. Entonces, en el puerperio aparecen inmediatamente después del alumbramiento las 4 T's que podían causar hemorragia postparto. La T de tono, atonía uterina, la T de trauma, desgarro canal del parto, la T de tejido, restos placentarios en cavidad uterina, y la T de trombina, trastornos de coagulación. Entonces, factores de riesgo en el recién nacido. Aparecen en el neonato hasta después del nacimiento. Hemorragia durante el trabajo de parto puede ser causa de muerte fetal. El parto prolongado puede provocar asfixia fetal. La presencia de meconio durante el trabajo de parto, obviamente, tiene relación con sufrimiento fetal agudo. Un inadecuado uso de oxitocina, cuando se manejan dosis excesivas. Malformaciones uterinas. Y eso es importante tomar en cuenta lo siguiente. A partir de que utilizamos oxitocina en altas dosis, provocamos una policistoria. Y la policistoria tiene que ver mucho con menor flujo sanguíneo fetal que lleva a sufrimiento fetal. Malformaciones en el recién nacido que pueden ser diagnosticados ya en el embarazo. De las semanas 18 a 24 se solicita ecografía para morfología fetal. Esta ecografía es específica exclusivamente al feto, el sexo, cómo está desarrollando, si hay alguna malformación congénita, todo aquello, ¿no? Entonces, bajo peso al nacer, ya sea por prematuridad o por restricción de crecimiento intrauterino de una madre que tiene alguna comorbilidad o patología de base. Y pronto, este mensaje será para ustedes. Un día diré, no fue fácil, pero lo logré. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Adelante. Importante tomar en cuenta las toxinas durante el trabajo de parto. Y ahí hablamos de 20.000 unidades por minuto. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo en una solución dextrosa, fisiológica, de 500 ml, coloco 5 unidades de oxitocina, tomando en cuenta que cada unidad equivale a 1.000 unidades, cada gota de esta solución tiene 0.5 miligramos, perdón, 0.5 unidades internacionales de oxitocina. ¿Eso qué significa? Con esta dilución, con esta solución 500 ml con 5 unidades de oxitocina, toman en cuenta que la dosis máxima es 20.000 unidades por minuto, la dosis máxima será 40 gotas por minuto. Pero si yo a una solución de 500 ml le coloco 10 unidades de oxitocina, cada gota tendrá 1.000 unidades de oxitocina. ¿Y eso qué hace? Que tenga que solamente colocarle, si la dosis máxima es 20.000 unidades por minuto, y en mi solución cada gota tiene 1.000 unidades, la dosis máxima será 20 gotas. Ustedes tienen que enfocar de esa forma. Tienen que darse cuenta de eso. No es nomás decir
20.000 unidades. ¿Y eso en qué se traduce? Me van a recordar, la siguiente clase les voy a orientar sobre esto y voy a mostrarles las fórmulas que se manejan para determinar qué cantidad de oxitocina tiene una solución dependiendo las unidades que se hayan colocado, depende de cuántas ampollas se hayan colocado. Ahora, es un trabajo de parto. Y la oxitocina en el postparto, en el alumbramiento, tiene que ser variable. Por ejemplo, hay casos en los cuales, cuando hablamos de trabajo de parto, vamos a ver que en el MATEP, apenas el feto es expulsado, disminuidad intramuscular. Y tal vez dejar otras 10 unidades más para las siguientes 4 horas, de manera que solo hemos utilizado 20 unidades. De frente a una atonía uterina, porque no es lo mismo utilizar durante el trabajo de parto, cuando aún el feto está al interior del útero por riesgo de ruptura uterina frente a una policistolia, utilizar la oxitocina por una hemorragia postparto, por atonía uterina, donde ya no hay contenido, el contenido del feto, pero ya salió. Entonces, es importante ese detalle. Y en esas circunstancias, por ejemplo, en el trabajo de parto, lo que queremos es que haya 5, o sea, máximo 5 contracciones en 10 minutos. ¿Pero qué es lo que queremos en el postparto? Que haya contracción uterina sostenida, que ese útero no se relaje, quede contraído. Pero si uno puede esperar en el trabajo de parto, no quiero que haya esa situación en el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque en cada contracción uterina disminuye el flujo sanguíneo entre el útero y la placenta, el feto y la placenta. En la contracción le llega menos flujo sanguíneo al feto. Imagínense si se queda el útero totalmente contraído, no se relaja. Lamentablemente puede ser causa de óbito fetal. ¿Por qué? Porque se está interrumpiendo el flujo sanguíneo materno. Ahora, ¿qué se debe controlar en una paciente donde utilicé altas dosis de oxitocina, una atonía uterina? Tengo que controlar diuresis. ¿Tendrá algo que ver la oxitocina con la diuresis? ¿Podría provocar una alteración en la diuresis de la oxitocina o no tiene nada que ver? ¿Qué opinan? Ustedes ya probaron, obviamente, este aspecto fundamental. ¿Dónde se forma la oxitocina? ¿Dónde se forma la oxitocina? Si no me responden rápido, están buscando. Hipófisis. Maribel. En la neurohipófisis se almacena. La oxitocina se forma en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo anterior, al igual que la hormona antidiurética o vasopresina. Por su estrecha relación entre la oxitocina y la vasopresina o antidiurética, puede la alta dosis de oxitocina ser la causa de oliguria o anuria. ¿Cuándo una paciente está en oliguria y cuándo una paciente está en anuria? ¿A partir de qué valor en 24 horas? Oliguria. ¿Y anuria? Menos de 100 veces. Muy bien, gracias. Entonces, es importante tomar en cuenta el manejo de los medicamentos de acuerdo al momento. Una cosa es manejar en el trabajo de parto, otra cosa es manejar en el puerperio inmediato, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Muy bien, gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Nada más? Muy bien. Voy a verificar asistencia.